Llegué a casa y mi SV de $60,000 no estaba. Mi papá se rió, se la dimos a Brandon, él es el hombre de la familia. No grité. Solo pregunté, ¿todavía tiene esa licencia suspendida? Luego marqué al 911. Entré a mi camino de entrada para no encontrar nada más que manchas de aceite donde pertenecía mi orgullo y alegría. Mi padre se rió cuando llamé, diciendo que mi auto ahora era propiedad de mi hermano sin licencia. Él pensó que la lealtad familiar me silenciaría, así que llamé a la policía en su lugar. El silencio de la casa era usualmente algo que anhelaba. Después de un turno de 10 horas gestionando la experiencia de usuario para una plataforma de comercio electrónico de alto tráfico, mi cerebro generalmente se sentía como si hubiera pasado por una licuadora. Vivía para ese momento de desconexión, el golpe pesado de mi puerta principal cerrándose, el clic de la cerradura y la soledad de mi propio espacio. Pero hoy, el silencio no estaba dentro de la casa. Estaba afuera. Era un vacío enorme y gritón en el camino de entrada que me golpeó más fuerte que un golpe físico. Parpadeé 3 veces, parada en el borde de la acera, mis llaves colgando inútilmente en mi mano. Mi cerebro simplemente se negaba a procesar los datos visuales. Miré el césped de los vecinos, luego de nuevo a mi propia plataforma de concreto. Miré a la calle, pensando que tal vez, solo tal vez, lo había estacionado allí en un estado de fuga esta mañana. Pero no lo había hecho. Yo era meticulosa. Era organizada. Era la mujer que codificaba su calendario con colores y tenía un plan financiero de 5 años pegado en el interior de la puerta de su despensa. No perdía cosas, y ciertamente no extraviaba una SV blanco perla de edición limitada por la que había hecho el pago final hace exactamente 14 días. Las náuseas me golpearon primero, una mancha fría y aceitosa en la boca del estómago. Ese auto no era solo metal y goma. Eran 5 años de llevar almuerzos en bolsa. Eran 5 años de saltarse vacaciones, de conducir un sedán oxidado que traqueteaba cuando iba a más de 40, de ahorrar cada bono y cheque de horas extras hasta que pude entrar al concesionario y firmar los papeles con una mano que no temblaba. Era mi trofeo. Era la manifestación física del hecho de que yo, Ashley, lo había logrado por mi cuenta. Y ahora, a las 6:45 de la tarde de un martes, no estaba. Mi pecho se tensó, un ataque de pánico abriéndose camino por mi garganta. Dejé caer mi bolsa de trabajo allí mismo en el pasto, sin importarme la tierra húmeda. Marqué torpemente al 911, mi pulgar flotando sobre el botón de llamar, pero luego me detuve. Un pensamiento, intrusivo y extraño, parpadeó en mi mente. La llave de repuesto. Tenía una llave de emergencia, un pesado control electrónico que costaba $400 reemplazar. La guardaba en una caja fuerte a prueba de fuego en mi oficina en casa. Pero hace 6 meses, durante una tormenta de nieve particularmente mala, se la había dado a mi padre por si acaso, había dicho. Si me quedo atrapada en algún lugar o si hay una emergencia en la casa. Bajé el teléfono. No podía ser. El pensamiento se sentía como una traición solo por considerarlo. Mi padre era difícil, anticuado y terco, pero no era un ladrón. Era un hombre que se enorgullecía de los valores familiares y el trabajo duro. Aún así, mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir la puerta principal. Entré corriendo, el aire de la casa estaba rancio y sin perturbaciones. Fui directamente al mostrador de la cocina donde usualmente tiraba mi correo. Nada, ninguna nota, ningún correo de voz frenético en el teléfono fijo que guardaba solo para mis padres. Saqué mi celular de nuevo. Mi batería estaba al 12%, parpadeando en rojo, reflejando la emergencia que se desarrollaba en mi pecho. Me senté en el suelo frío de baldosas de la cocina, con la espalda contra el lavavajillas, y marqué el número de mi padre. Sonó y sonó y sonó. Usualmente, contestaba al segundo tono. Estaba retirado. Su teléfono estaba prácticamente pegado a su mano mientras se desplazaba por las noticias y foros de pesca. Finalmente, en el último tono antes del correo de voz, la línea se abrió. Ashley, su voz era fuerte, rodeada de ruido de fondo. Sonaba como una televisión, tal vez un programa de juegos. Sonaba relajado, feliz incluso. Papá, logré decir, mi voz quebrándose. Papá, algo terrible ha sucedido. Acabo de llegar a casa.
Mi auto, no está. Alguien robó mi auto del camino de entrada. Esperé el grito ahogado. Esperé la indignación, que el instinto protector se activara. Esperaba que me dijera que cerrara las puertas, que llamara a la policía, que estaba en camino con un bate de béisbol. En cambio, hubo una pausa larga y pesada, y luego se rió entre dientes. No fue una risa nerviosa. No fue una risa de incredulidad. Fue una risa casual y despectiva, del tipo que le das a un niño al que se le ha caído su helado. Oh, cálmate, Ash, dijo, el sonido de él masticando algo audible a través de la línea. Nadie lo robó. ¿Estás seguro? El aire salió de mis pulmones. ¿Seguro? ¿Qué quieres decir con seguro? ¿Dónde está? Está en casa de Brandon, dijo, como si me estuviera diciendo que había pedido prestada una taza de azúcar. Se lo dejé hace aproximadamente una hora. Me quedé mirando las líneas de lechada en el suelo, el mundo inclinándose sobre su eje. ¿Llevaste mi auto a lo de Brandon? ¿Por qué? ¿Su auto está roto? ¿Su auto? Papá se burló. Brandon no tiene auto. Lo sabes. Y con el bebé en camino, no puede estar tomando el autobús a todas partes. Es indigno para un hombre con una familia. No entiendo, susurré, el shock endureciéndose lentamente en algo afilado y dentado. ¿Cuándo lo vas a traer de vuelta? ¿Traerlo de vuelta? Se rió de nuevo, más fuerte esta vez. Ashley, no estás escuchando. Se lo di. Él necesita un vehículo confiable para mi nieto. Eres una mujer soltera que vive sola. Puedes tomar el tren o conseguirte una cosa compacta. Brandon necesita el espacio. Somos una familia y las familias se ayudan mutuamente. La traición fue peor que el diagnóstico de una enfermedad terminal. Fue una amputación deliberada y calculada de mi vida, realizada con una sonrisa por el hombre que se suponía debía protegerme. Durante 10 segundos sólidos, el único sonido en la cocina fue el zumbido del refrigerador y el ritmo superficial y entrecortado de mi propia respiración. Mi cerebro estaba tratando de rechazar sus palabras como un mal trasplante de órgano. Se lo diste, como si fuera un suéter viejo o una cacerola sobrante. Se lo diste, repetí, mi voz apenas audible. Me puse de pie, mis piernas sintiéndose como si estuvieran hechas de agua, y agarré el borde de la encimera de granito, otra cosa que había pagado yo misma para estabilizarme. Papá, ese es un vehículo de $60,000. Terminé de pagarlo hace solo 2 semanas. No puedes simplemente regalarlo. No hables de dinero así. Es impropio, espetó, su tono cambiando instantáneamente de despectivo a autoritario. Se trata de prioridades. Brandon tiene un bebé en camino. Su novia. ¿Cómo se llama? Brittany. Ella necesita ir a citas médicas. ¿Para qué necesitas tú una SUV? ¿Para llevar tus compras a casa? Es egoísta, Ashley, acaparar un recurso familiar como ese. Un recurso familiar, grité, el volumen de mi voz sorprendiéndome. No es un recurso familiar. Es mi propiedad. Mi nombre está en el título. Mi cuenta bancaria pagó el préstamo. Tú no pagaste ni un centavo por ese auto. Yo soy el patriarca de esta familia, rugió de vuelta, la distorsión del altavoz del teléfono crepitando en mi oído. Y yo decido cómo nos apoyamos mutuamente. Tú tienes un buen trabajo. Te sientas en una oficina todo el día haciendo clic con un mouse. Brandon está luchando. Está tratando de encontrarse a sí mismo. Necesita un respiro. Darle este auto le da una ventaja. Deberías estar orgullosa de ayudar a tu hermano, no chillando como un avancé. Cerré los ojos, presionando mi frente contra la puerta fría del gabinete. Podía imaginarlo perfectamente sentado en su sillón reclinable, con los pies en alto, sintiéndose como un rey benevolente, distribuyendo riqueza que no era suya. Realmente creía que tenía razón. En su mundo, yo era solo una extensión de él, y mis bienes eran suyos para comandar. Papá, dije, forzando mi voz a un registro aterradoramente bajo y tranquilo. ¿Brandon siquiera tiene licencia? La suya fue suspendida hace 3 años por el DUI, y conducir bajo la influencia. Oh,
No traigas el pasado, lo descartó verbalmente. Está trabajando en recuperarla. Conduce con cuidado. Está bien. El auto está seguro. Está en su camino de entrada ahora mismo. Estaba tan feliz. Ashley, deberías haberlo visto. Finalmente se sintió como un hombre. Se sintió como un hombre porque le diste mi auto, dije rotundamente. Es tu hermano, gritó papá. Te sacrificas por la familia. Eso es lo que hacen las mujeres. Tu madre está completamente de acuerdo conmigo. Dijo que fue un gesto maravilloso. Mi madre está de acuerdo con lo que sea que evite que grites, murmuré. Pero él no me escuchó. Mira, he terminado de discutir esto, dijo, el sonido del volumen de la TV aumentando en el fondo. El auto se queda con Brandon. Puedes venir el domingo a cenar y hablaremos sobre ayudarte a encontrar un arrendamiento en algo más pequeño, algo más apropiado para una chica soltera. No hagas una escena, Ashley. No arruines esto para él. La línea se cortó. Me quedé allí, con el teléfono presionado contra mi oreja, escuchando el silencio. Había colgado. Había robado mi auto, lo había confesado, me había insultado y luego había colgado como si acabara de resolver una disputa menor sobre qué pedir de pizza. Bajé el teléfono y miré la pantalla. La llamada había durado 4 minutos y 12 segundos. En ese tiempo, toda mi comprensión de mi lugar en esta familia había sido incinerada. Caminé hacia la sala de estar y me hundí en el sofá. El shock comenzaba a retroceder, reemplazado por una ira fría y vibrante. Pensé en Brandon. Brandon, que tenía 31 años. Brandon, que me había pedido prestados $2,000 el año pasado para una inversión comercial, que resultaron ser deudas de póker en línea. Brandon, que ahora conducía mi inmaculada SUV con interior de cuero sin licencia, probablemente fumando dentro de ella en este momento. Mi padre pensó que la conversación había terminado. Pensó que al invocar la sagrada carta de la familia, yo me retiraría. Pensó que lloraría, tal vez me quejaría con mamá, y luego eventualmente aparecería el domingo conduciendo un auto económico alquilado, aceptando mi papel como la proveedora inagotable para el niño de oro. Él tenía todas las cartas porque tenía la llave de repuesto. Pero mientras miraba la pantalla negra de mi teléfono, apareció una notificación. Era de la aplicación del fabricante conectada a mi auto. Vehículo desbloqueado. Ubicación 442 calle Maple. Me quedé mirando la dirección. La casa alquilada de Brandon. Mi padre había olvidado una cosa crucial. Vivía en 1980, donde la posesión era 9/10 partes de la ley y la palabra del padre era la ley. No entendía la propiedad moderna. No entendía que el título en mi caja de seguridad no tenía una cláusula familiar. Y ciertamente no entendía que yo no era la misma niña pequeña que solía darle su mesada a Brandon para que dejara de llorar. No iba a discutir. No iba a suplicar. Deslicé la notificación y abrí mis contactos. No me desplacé hasta mamá. No me desplacé hasta Brandon. Me desplacé hasta la línea de no emergencia del departamento de policía de la ciudad. Para entender por qué esta traición corta tan profundo, tienen que entender la dinámica de la casa de Richard. Al crecer, había 2 conjuntos distintos de reglas. Uno para Brandon y otro para mí. Brandon era el primogénito, el hijo, el heredero aparente de un trono que no existía. Era brillante, encantador y totalmente alérgico a las consecuencias. Si Brandon reprobaba un examen de matemáticas, era porque el maestro era incompetente. Si Brandon rompía una ventana, era porque el vidrio era barato. Yo, por otro lado, era la jugadora utilitaria. Se esperaba que fuera perfecta, callada y servicial. Si obtenía una A, era lo esperado. Si obtenía una B, era perezosa. Mi papel era apoyar la infraestructura que permitía brillar a Brandon. Esta dinámica no terminó en la infancia. Hizo metástasis en la edad adulta. Mientras yo trabajaba en 2 empleos durante la universidad para evitar préstamos estudiantiles, Brandon iba a la deriva por 3 universidades diferentes con el dinero de mis padres, especializándose en estudios generales y con una especialización en fiestas de fraternidad. Cuando me gradué y conseguí un trabajo de nivel de entrada en tecnología, papá asintió y preguntó cuándo me casaría.
Cuando Brandon dejó los estudios para convertirse en promotor de DJ, papá le compró un equipo de tocadiscos de $3,000 porque hay que invertir en talento. Durante los últimos 5 años, me había abierto camino en la escala corporativa. Me especialicé en diseño UX, experiencia de usuario. Mi trabajo era anticipar problemas y solucionarlos antes de que el usuario supiera que existían. Era buena en ello. Era meticulosa y estaba bien compensada. Pero vivía por debajo de mis posibilidades. Vivía en una casa adosada modesta. Usaba ropa sencilla. Mi única indulgencia, mi único símbolo solitario de éxito era ese auto. Era una bestia de máquina. Una SUV de primera línea con asientos calefactables, un techo solar panorámico y un motor que ronroneaba como un felino de la selva. Lo compré porque quería sentirme segura. Quería sentirme poderosa. Cada vez que agarraba ese volante de cuero, sentía una oleada de orgullo. Yo hice esto. El motor parecía zumbar. Nadie me dio esto. Y ahora Brandon lo tenía. Brandon, el antagonista de la historia de mi vida. Aunque él nunca se vería a sí mismo de esa manera, se veía a sí mismo como una víctima de las circunstancias, un genio esperando que el mundo se pusiera al día. Actualmente, su circunstancia era una chica llamada Brittany que conoció en un bar de mala muerte hace 4 meses. Ella estaba embarazada. Traté de estar feliz por ellos. Realmente lo hice. Les compré una cuna. Abrí una cuenta de ahorros para el bebé, pero Brandon no quería una cuna. Quería efectivo. Quería atajos. Y papá era el máximo facilitador. Richard, mi padre, era un hombre que creía que su masculinidad estaba ligada a su capacidad para controlar a las mujeres en su vida. Era encantador con los extraños, el tipo que compraba la primera ronda en el bar. Pero en casa, era un dictador. Se había retirado de un trabajo de gerencia de nivel medio hace 5 años, y desde entonces, su mundo se había reducido hasta que su control sobre sus hijos era lo único que le quedaba. Resentía mi éxito. Lo veía en la forma en que se burlaba cuando hablaba de un ascenso. Lo veía en la forma en que preguntaba, ¿quién es el jefe allá?, implicando que no podía ser yo. Resentía que yo no lo necesitara. Brandon, sin embargo, lo necesitaba constantemente, y a papá le encantaba eso. A papá le encantaba ser el salvador. Pero como papá estaba con una pensión fija y se había gastado la mayor parte de sus ahorros en malas inversiones y en sacar a Brandon de problemas anteriores, no podía permitirse comprarle a Brandon un auto nuevo para el bebé. Así que hizo lo siguiente mejor. Miró sus activos y, en su mente, yo era un activo. Me senté en mi sala de estar, la voz del despachador de policía sonando en mi oído. 911, ¿cuál es su emergencia? Había marcado la línea de emergencia. Después de todo, mis manos temblaban demasiado para navegar por el menú automatizado de la línea de no emergencia. Y, sinceramente, cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que esto era una emergencia. Un robo de $60,000 es un delito grave. Necesito reportar un vehículo robado, dije, mi voz sorprendentemente firme. Fue tomado de mi camino de entrada en las últimas 2 horas. Está bien, señora, dijo la despachadora, con un tono profesional y tranquilizador. ¿Tiene el número de placa? Sí, dije, recitándolo de memoria. Es una SUV blanco perla. Tengo el VIN también. ¿Y tiene alguna idea de quién podría haberlo tomado?, preguntó. Este era el momento, el precipicio. Si decía que no, podía hacerme la tonta. Podía dejar que la policía lo encontrara, fingir ignorancia y tal vez ahorrarle a la familia la confrontación directa. Pero si decía la verdad, si daba nombres, estaba declarando la guerra. Estaba quemando el puente hasta los cimientos y echando sal en la tierra. Pensé en la risa de papá. Pensé en él diciendo, «Eres soltera». Como si mi falta de marido hiciera que mi propiedad fuera comunitaria. Pensé en Brandon conduciendo mi auto sin licencia, arriesgando la vida de todos en la carretera, con derecho a los frutos de mi trabajo solo porque nació hombre. Señora, insistió la despachadora, ¿tiene algún sospechoso? Respiré hondo. Sí, dije claramente. Sé exactamente quién se lo llevó. Mi padre lo robó y se lo dio a mi hermano.
La llegada de una patrulla de policía a un tranquilo callejón sin salida suburbano nunca es un evento sutil. Es un espectáculo. Observé desde la ventana de mi sala de estar cómo las luces azules y rojas bañaban los setos perfectamente cuidados de los vecinos de enfrente. Las luces pulsaban rítmicamente, una sirena silenciosa anunciando que la fachada cuidadosamente curada de mi vida se había agrietado oficialmente. Abrí la puerta antes de que el oficial pudiera llamar. El oficial Thompson era un hombre alto con un rostro tranquilo y curtido, y ojos que habían visto suficientes disputas domésticas para saber exactamente en qué se estaba metiendo. No miró el camino de entrada vacío. Me miró a mí. Vio las manos temblorosas que trataba de esconder en mis bolsillos y los rastros de lágrimas que me había limpiado apresuradamente. «Señorita Ashley Miller», preguntó, su voz un barítono profundo que vibraba en el aire fresco de la tarde. «Sí», dije, haciéndome a un lado para dejarlo entrar al vestíbulo. «Gracias por venir tan rápido». Nos sentamos en mi mesa del comedor. La yuxtaposición era discordante. La mesa moderna e inmaculada donde usualmente comía mis cenas solitarias y pacíficas, ahora albergaba un uniforme, un cinturón de armas y una libreta que registraría la destrucción de mi familia. La despachadora dijo que quería reportar un vehículo robado por un miembro de la familia, dijo Thompson, haciendo clic con su bolígrafo. No parecía juzgar, solo fáctico. Esto es a menudo un asunto civil, señorita Miller. Si hay alguna propiedad compartida o si el permiso estaba implícito. No es civil, interrumpí, mi voz más aguda de lo que pretendía. Tomé aire y coloqué una carpeta manila sobre la mesa. Había pasado los 20 minutos esperándolo reuniendo cada fragmento de documentación que tenía. Este es el título. Mi nombre es el único en él. Esta es la factura de venta. Esta es la confirmación de pago del préstamo del banco con fecha de hace 14 días. Thompson tomó los documentos, escaneándolos con un ojo experto. Y el sospechoso, mi padre, Richard Miller, tomó la llave de repuesto de mi caja fuerte, o más bien usó una llave de repuesto que le había confiado para emergencias, para sacar el vehículo de mi propiedad mientras yo estaba en el trabajo. Luego se lo entregó a mi hermano, Brandon Miller, quien actualmente está en posesión de él. Thompson levantó la vista, arqueando una ceja. Le dio a su padre una llave. Para emergencias, enfaticé, como un incendio o si yo estuviera hospitalizada, no para regalar mi propiedad a otra persona. Y ha revocado este permiso. Hablé con él por teléfono hace 30 minutos. Le dije que lo devolviera. Se negó. Declaró que se lo dio a mi hermano. Thompson suspiró, un sonido pesado que señalaba el cambio de malentendido a crimen. Está bien. ¿Y su hermano? ¿Tiene licencia de conducir? No, dije, la palabra aterrizando pesada entre nosotros. Fue suspendida hace 3 años por un DUI. No la ha restablecido. Thompson dejó de escribir. Me miró, su expresión endureciéndose. Entonces, tenemos un vehículo robado siendo operado por un conductor sin licencia que tiene un historial previo de DUI. Sí. Señorita Miller, dijo, inclinándose hacia adelante, su tono bajando a un nivel serio y preventivo. Necesito que entienda lo que sucede a continuación. Si pongo esto por la radio y lo encontramos, esta no es una situación de advertencia. Esta es una parada por delito grave. El robo mayor de auto es un cargo serio. Conducir con una licencia suspendida es una ofensa arrestable. Una vez que este tren sale de la estación, no puede simplemente llamarnos y decir, no importa, porque su mamá la llama llorando. El fiscal de distrito lo toma. ¿Está preparada para eso? Mi estómago se retorció. Pensé en las cenas de los domingos. Pensé en el bebé que Brandon esperaba. Pensé en la mirada en el rostro de mi madre cuando se diera cuenta de lo que había hecho. Luego pensé en la risa de mi padre. ¿Eres soltera? La desestimación. El borrado absoluto de mi personalidad a favor de la comodidad de mi hermano. Miré a Thompson a los ojos. Quiero mi auto de vuelta y quiero presentar el reporte. Ellos me robaron. Entendido, dijo Thompson. Se puso de pie. ¿Tiene alguna forma de rastrear el vehículo? Sí, dije sacando mi teléfono. Mis manos estaban firmes ahora. La decisión estaba tomada.
El fabricante tiene una aplicación. Tiene GPS en tiempo real. Abrí la aplicación. El mapa cargó, un punto azul pulsando en la pantalla. Esperaba verlo en la casa alquilada de Brandon, estacionado y quieto como mi padre había afirmado. Pero el punto no estaba en la casa. Se estaba moviendo. No está en casa, dije, una nueva ola de ira calentando mi sangre. Está en la ruta 9. Va a 70 millas por hora. Thompson miró la pantalla sobre mi hombro. Esa es la autopista. ¿A dónde va? Me alejé en el mapa. La trayectoria era clara. No iba a la farmacia por la novia embarazada. No iba al supermercado. Se dirigía hacia el distrito de casinos, 40 minutos al sur. Está de paseo, Joyridin, susurré. La realización me hacía sentir enferma y vindicada a la vez. Mi padre dijo que lo necesitaba para el bebé. Va al casino. ¿Puede rastrearlo continuamente?, preguntó Thompson, alcanzando ya su radio. Sí. Está bien, tome su abrigo, señorita Miller. Usualmente no hacemos esto, pero si puede actualizarnos sobre su ubicación en tiempo real, es más seguro que una persecución a alta velocidad. Voy a hacer que nos siga en su propio vehículo. Oh, espere. No tengo vehículo, le recordé. Él lo tiene. Cierto, dijo Thompson. Está bien, venga conmigo. Necesitamos identificar positivamente el vehículo antes de iniciar una parada. La parte trasera de una patrulla es de plástico duro y huele levemente a antiséptico y sudor viejo. Me senté en el asiento del pasajero delantero, una concesión que Thompson hizo ya que yo no era una sospechosa. Pero la reja que nos separaba de la parte trasera era un recordatorio severo de hacia donde probablemente se dirigía mi hermano. Está saliendo de la autopista, dije, mis ojos pegados a la pantalla del teléfono. Girando en River Road. Hay una estación de servicio y una tienda de licores allí. Conozco el lugar, dijo Thompson. No encendió las sirenas. Íbamos en silencio, un depredador acechando a su presa a través de la penumbra suburbana. Se detuvo, dije. Está en la tienda de licores. Por supuesto que lo estaba. La ironía era tan espesa que podía saborearla. Mi padre había predicado sobre las necesidades familiares, sobre la dignidad de un hombre con un hijo en camino. Y ese hombre estaba usando actualmente mi SUV de $60,000 para comprar cerveza antes de ir a las máquinas tragamonedas. Está bien, dijo Thompson, metiendo la patrulla en la entrada del centro comercial. Quédese en el auto, Ashley. No se baje hasta que yo se lo diga. Dimos la vuelta a la esquina y ahí estaba, mi auto. Estaba estacionado torcidamente ocupando dos espacios, la pintura blanco perla brillando bajo las duras luces de vapor de sodio del estacionamiento. Parecía ajeno en ese entorno, un diamante en una alcantarilla. Y ahí estaba Brandon. Estaba apoyado contra la puerta del lado del conductor, riendo. Llevaba una sudadera con capucha descolorida y jeans, un cigarrillo colgando de sus labios, ceniza cayendo sobre la pintura inmaculada de mi puerta. Estaba hablando con un tipo que no reconocí, señalando las llantas, gesticulando grandilocuentemente como si fuera el rey del mundo. Mi padre no estaba allí. Brandon estaba solo con su amigo. Thompson encendió las luces. El repentino estallido de rojo y azul rompió la atmósfera casual del estacionamiento. Brandon se estremeció, dejando caer su cigarrillo. Entrecerró los ojos hacia la patrulla, pareciendo más molesto que asustado. Claramente pensó que era un malentendido. O tal vez pensó que podía salir de esto con encanto como lo hacía con todo lo demás. Thompson salió, la mano descansando cerca de su funda, su voz retumbando. Aléjese del vehículo. Mantenga sus manos donde pueda verlas. Guau. Guau. Brandon levantó las manos, una sonrisa burlona aún jugando en sus labios. ¿Cuál es el problema, oficial? Solo comprando algunos suministros. Dije, aléjese del vehículo, ordenó Thompson, cerrando la distancia. Dese la vuelta y ponga sus manos sobre el capó. Este es mi auto, protestó Brandon, aunque obedeció, su lenguaje corporal rezumando desafío arrogante. Mi papá me lo dio. Puede llamarlo.
No pude quedarme en el auto. Sabía que Thompson me dijo que lo hiciera, pero la vista de la ceniza del cigarrillo en mi puerta desencadenó algo primitivo en mí. Abrí la puerta y salí al aire nocturno. Brandon giró la cabeza al escuchar la segunda puerta cerrarse. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par. Ashley, balbuceó. Luego su confusión se transformó instantáneamente en rabia. ¿Llamaste a la policía? ¿Estás loca? Robaste mi auto, Brandon, dije, mi voz temblando no de miedo, sino de adrenalina. ¿Y no tienes licencia? Papá me lo dio, gritó, luchando mientras Thompson agarraba su muñeca para esposarlo. Es un auto familiar, perra egoísta. Papá dijo que era mío. Tiene derecho a permanecer en silencio, entonó Thompson, cerrando las esposas de golpe. El clic metálico resonó en el estacionamiento. Un sonido de finalidad que Brandon claramente nunca esperó escuchar. Llama a papá, estaba gritando Brandon ahora, agitándose mientras Thompson lo llevaba hacia la patrulla. Ashley, dile que pare. Estás arrestando a tu propio hermano. ¿Por un auto? ¿Por un estúpido auto? No es solo un auto, dije, acercándome más. Mirándolo directamente a los ojos mientras Thompson lo empujaba hacia el asiento trasero, el asiento de plástico duro que yo había evitado. Es mi vida y tú no tienes derecho a ella. Mientras Thompson cerraba la puerta en la cara gritona de Brandon, mi teléfono sonó. Era papá. Debió haber estado tratando de contactar a Brandon sin obtener respuesta. O tal vez Brandon había logrado enviarle un mensaje de texto antes de que le pusieran las esposas. Contesté, poniéndolo en altavoz para que Thompson, que caminaba de regreso hacia mí, pudiera escuchar. Ashley. La voz de papá era un rugido. Estoy llamando a Brandon y no contesta. Revisé la aplicación. ¿Por qué está el auto en una tienda de licores? Le dije que fuera directo a casa. Brandon no puede ponerse al teléfono ahora mismo, papá, dije, viendo a mi hermano patear la ventana del auto de policía. ¿Qué? ¿Por qué estás con él? Estoy con la policía, dije con calma. Brandon acaba de ser arrestado por robo mayor de auto y conducir con una licencia suspendida. El auto está siendo confiscado. Hubo un silencio en el otro extremo, tan profundo que se sintió como si la línea hubiera sido cortada. Luego un sonido que nunca había escuchado de mi padre. Un sonido de puro pánico no adulterado mezclado con furia. Tú hiciste qué, susurró. Arrestaste a tu hermano que va a tener un bebé. Reporté mi auto robado, le corregí. Tú y Brandon hicieron el resto. Arregla esto, gritó, su voz desgarrándose. Diles que fue un error. Diles que yo le di permiso. Si no arreglas esto ahora mismo, Ashley, que Dios me ayude, no eres hija mía. Te desheredaré. Te echaré de la familia. Miré al oficial Thompson. Me estaba observando, esperando ver si me doblegaría. Esta era la dinámica en la que confiaba mi padre. La amenaza del exilio, el miedo a ser huérfana. No puedes desheredarme, papá, dije, mi voz helada y clara. Porque soy la única a la que le quedan activos para heredar. Y en cuanto al auto, va al depósito policial. Si quieres sacar a Brandon bajo fianza, sugiero que vendas tu barco porque yo no voy a pagar por ello. Colgué. Oficial, dije, girándome hacia Thompson. ¿Puedo por favor recuperar mi llave de repuesto de su bolsillo antes de que se lo lleven? El bajón de adrenalina que siguió al arresto fue brutal. No recuperé mi auto esa noche porque era evidencia en un robo grave y porque el conductor no tenía licencia, tuvo que ser remolcado al depósito. Tuve que pagar un Uber para que me llevara a casa a mi camino de entrada vacío. El silencio en mi casa era diferente ahora. No era el silencio de la paz. Era el silencio de una fortaleza bajo asedio. Mi teléfono se convirtió en un arma que tenía miedo de tocar. Zumbaba incesantemente. 17 llamadas perdidas de mamá. 12 de papá. Mensajes de números que no tenía guardados pero reconocía como tías y primos. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia? Tiene un bebé en camino. Tu padre está en el hospital con dolores en el pecho por tu culpa. ¿Egoísta?
Los dolores en el pecho eran un movimiento clásico de Richard Miller. Usaba su salud como rehén cada vez que perdía el control de una situación. Sabía lógicamente que era una táctica de manipulación, pero la culpa era un peso físico, pesado y sofocante. Necesitaba fortificar mi posición. No podía confiar solo en el reporte policial. Conocía a mi familia. Mentirían al fiscal. Dirían que di permiso verbal. Dirían que yo era inestable, celosa, vengativa. Me senté frente a mi computadora y abrí una nueva ventana del navegador. Necesitaba saber la extensión completa de lo que estaba enfrentando. Comencé con los registros judiciales. Eran de dominio público, pero nunca había mirado. Siempre había tomado la palabra de mis padres de que los problemas legales de Brandon eran malentendidos menores o mala suerte. Escribí Brandon Miller. Los resultados de la búsqueda se poblaron instantáneamente. No era solo un DUI hace 3 años. Había un cargo de posesión de sustancia controlada de hace 2 años, desestimado. Probablemente porque papá pagó por un abogado del que yo no sabía. Había 3 multas por exceso de velocidad en los últimos 6 meses. Espera, ¿3 multas por exceso de velocidad en los últimos 6 meses? Brandon no tenía licencia. ¿Cómo estaba recibiendo multas? Hice clic en los detalles del expediente. El vehículo listado en las multas no era mi auto. Era un sedán 2018 registrado a nombre de Mary Miller, mi madre. Mi sangre se heló. Mi madre, que decía ser una pacificadora neutral, le había estado dejando conducir su auto durante meses. Todos lo sabían. Sabían que conducía ilegalmente. Sabían que era un peligro para todos en la carretera, y lo habían permitido. Pero luego vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Una sentencia civil presentada hace 4 semanas. State Farm Insurance contra Brandon Miller. Era un reclamo de subrogación. Brandon había estado en un accidente donde él tuvo la culpa. Los detalles eran escasos, pero la cantidad era asombrosa. $12,000. Até los cabos. Brandon había chocado el auto de mamá. Por eso no tenía auto. Por eso papá estaba tan desesperado por conseguirle ruedas. El auto de mamá no estaba roto. Probablemente estaba destrozado o oculto para evitar investigaciones de fraude de seguros si él lo conducía mientras estaba excluido de la póliza. No solo estaban tomando prestado mi auto. Estaban usando mi historial limpio y mi vehículo asegurado para tapar el agujero que Brandon había hecho en sus vidas. Si hubiera chocado mi auto, mi seguro se habría disparado o, peor aún, habrían negado el reclamo debido a su licencia suspendida, dejándome responsable de decenas de miles de dólares. Estaban dispuestos a llevarme a la bancarrota para mantenerlo móvil. Imprimí cada página. Mi impresora escupía rítmicamente la evidencia de su negligencia. Entonces mi teléfono sonó de nuevo. Era un número que no reconocía. Un teléfono fijo local. Contesté pensando que podría ser el depósito. Hola Ashley. Era mi madre. Su voz era pequeña, temblorosa, pero había una dureza debajo que rara vez escuchaba. Tu padre está fuera de sí. Está tomando nitroglicerina. Si está teniendo un ataque al corazón, llama al 911. Mamá, dije, mi voz plana. No me llames a mí. ¿Cómo puedes ser tan fría? Lloró. Brandon está en una celda. Está aterrorizado. Nos llamó. Dijo que la policía está hablando de intención de privar permanentemente. Podría ir a prisión. Ashley. Debería haber pensado en eso antes de llevar mi auto a una tienda de licores mientras conducía con una licencia suspendida, dije. Solo estaba liberando vapor. La presión del bebé. Mamá, basta, la interrumpí. Sé sobre el accidente. El silencio en la línea fue instantáneo. El llanto cesó. Vi los registros judiciales, continué, presionando mi ventaja. Sé que destrozó tu auto el mes pasado. Sé que State Farm lo está demandando. ¿Le dijiste a papá que le diera mi auto porque ustedes no podían permitirse reemplazar el tuyo? Nosotros, tartamudeó. Íbamos a pagarte sí. Si algo sucedía. ¿Con qué dinero?
Pregunté implacablemente. ¿La pensión de papá? Acabas de decirme que papá está enfermo. No pueden pagar una sentencia de $12,000, y mucho menos una SV de $60,000. Tienes tanto, siseó, la máscara finalmente cayendo por completo. Tienes ese gran trabajo, esa gran casa, no tienes marido, no tienes hijos. ¿Para qué necesitas todo ese dinero? Tu hermano está construyendo un legado. Tú solo estás. Tú solo estás existiendo. Las palabras me golpearon como una bofetada física, solo existiendo. Para ellos, mi vida, mi trabajo duro, mi carrera, mi independencia no eran más que una sala de espera para un marido que tal vez nunca llegaría. Hasta entonces, yo era solo un silo de recursos para ser saqueado por los miembros reales de la familia. No estoy solo existiendo, mamá, dije, mi voz temblando con una rabia tan pura que se sentía como claridad. Soy la única en esta familia que realmente está viviendo en la realidad y la realidad está a punto de golpearlos a todos muy fuerte. Retira los cargos, exigió. Si no los retiras para mañana por la mañana, no te molestes en venir a Navidad. No te molestes en venir a nada. Estarás muerta para nosotros. No puedo retirar los cargos, mamá, dije. El fiscal de distrito los toma. Está fuera de mis manos. Pero honestamente, incluso si pudiera, no lo haría. Colgué antes de que pudiera responder. Me senté en la oscuridad, la pila de documentos judiciales frente a mí. Tenía la ventaja. Tenía la verdad. Pero sabía que esto no había terminado. Tratarían de emboscarme. Tratarían de forzarme a retractarme de mi declaración a la policía. Necesitaba hacer una cosa más. Necesitaba asegurarme de que cuando saliera el sol, no hubiera absolutamente ningún lugar donde pudieran esconderse. Levanté mi teléfono y marqué la línea directa del oficial Thompson en la tarjeta que me dio. Oficial Thompson, respondió. Es Ashley, dije. Encontré algo. Es sobre por qué mi hermano necesitaba el auto, y prueba que mi padre sabía exactamente cuán peligroso era dárselo. Tengo evidencia de un accidente previo no revelado y fraude de seguros involucrando el vehículo de mi madre. Tráigalo mañana por la mañana, dijo Thompson, su tono cambiando de obediente a sombrío. Esto acaba de pasar de un paseo ilegal a una conspiración. La citación llegó a la mañana siguiente, no de un secretario judicial, sino de mi tía Karen. Tu madre está angustiada, escribió. Reunión familiar 6 de la tarde. Casa de papá. Llega o no te molestes en llamarte una Miller. Era una trampa. Sabía que era una trampa. Estaban reuniendo al tribunal, la familia extendida de tías, tíos y primos que habían pasado décadas bebiendo del coolaide del acto de patriarca benevolente de mi padre. Querían organizar una intervención. Querían rodearme, avergonzarme e intimidarme para que retirara los cargos antes de la lectura de cargos el lunes. Pasé la tarde preparándome. No fui a trabajar. Me tomé un día personal para finalizar mi caso. Fui al banco. Pasé por la comisaría para obtener una copia del informe preliminar del incidente del oficial Thompson. Y finalmente, paré en una copistería e hice 5 expedientes encuadernados. Cuando llegué a la casa de mis padres en un auto alquilado, un sedán gris anodino que se sentía miserablemente pequeño, el camino de entrada estaba lleno. La minivan de la tía Karen estaba allí, la camioneta del tío Dave, y sorprendentemente, un Honda Civic destartalado que no reconocí. Caminé hacia la puerta principal, aferrando mi bolso. No llamé. Usé mi llave, la que debería haber recuperado hace años, y entré en el foso de los leones. La sala de estar estaba abarrotada. Mi padre estaba sentado en su sillón reclinable como un rey de puesto, aferrando un pañuelo. Mi madre estaba en el sofá, flanqueada por la tía Karen y mi prima Courtney, luciendo como si estuviera en un velorio. El tío Dave estaba apoyado contra la chimenea, con los brazos cruzados, luciendo severo. Y en la esquina, luciendo pequeña y aterrorizada, estaba Brittany, la novia embarazada de Brandon. El cuarto se quedó en silencio cuando entré. Tienes mucho descaro, escupió la tía Karen, rompiendo el silencio. Entrando aquí después de poner a tu hermano en una jaula. Yo no lo puse allí, dije,
Mi voz firme, aunque mi corazón martillaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Él se condujo a sí mismo allí en mi auto robado. Fue un malentendido, gritó papá, sentándose. Su cara estaba manchada, sus ojos salvajes. Te lo dije. Yo lo autoricé. Estás humillando a esta familia por un pedazo de metal. Siéntate, papá, dije, caminando hacia el centro de la habitación. No me senté. Quería la ventaja de la altura. Vamos a tener una charla. Una real. No más secretos. No más mitología del niño de oro. Estamos aquí para hablar de que retires los cargos, refunfuñó el tío Dave. Vas a llamar al fiscal. Vas a decir que olvidaste que le prestaste el auto y vas a pagar su fianza. No, dije. No lo haré. Entonces lárgate, gritó mamá, saltando. Sal de mi casa. Eres egoísta. Estás celosa porque Brandon está construyendo una familia y tú no tienes nada. Tengo la verdad, dije, abriendo mi bolso. Y creo que Brittany necesita escucharla. Brittany levantó la vista, sus ojos muy abiertos y enrojecidos. ¿Yo? No la escuches, cariño, dijo mamá rápidamente, moviéndose para bloquear la vista de Brittany. Ashley es inestable. Está teniendo un colapso nervioso. No soy yo la que está siendo demandada por $12,000. Mamá, dije fuerte, dejando caer el primer expediente sobre la mesa de café con un golpe pesado. La habitación se congeló. ¿Qué es eso?, preguntó el tío Dave, dando un paso adelante. Eso, dije, señalando los documentos, es la demanda presentada por State Farm Insurance contra Brandon Miller por el accidente que causó hace 4 semanas. El accidente que destrozó el auto de mamá. Miré a Brittany. ¿Te dijeron por qué Brandon no tiene auto, Brittany? ¿Te dijeron que fue porque destrozó el último mientras conducía con una licencia suspendida? ¿O te dijeron que estaba en el taller? Brittany se puso de pie lentamente, pasando por delante de mi madre. Él dijo que la transmisión explotó. Mintió, dije. Saqué el segundo documento. Y aquí está su historial de manejo. 3 multas por exceso de velocidad en los últimos 6 meses, todas en el auto de mamá. Probablemente mientras tú estabas en el asiento del pasajero. Mi padre se puso de pie, con la cara púrpura. Eso es asunto privado de la familia. No tienes derecho. Lo hiciste mi asunto cuando robaste mi auto para encubrir su desastre financiero, grité de vuelta, finalmente igualando su volumen. ¿Quieren hablar de familia? Hablemos de familia. ¿Quieren que apoye a Brandon? ¿Quieren que yo sea la red de seguridad? Bueno, miren la red, papá. Está llena de agujeros. Me volví hacia la familia extendida. La tía Karen parecía confundida. El tío Dave estaba frunciendo el ceño, recogiendo los papeles. Están en quiebra, anuncié, dejando caer la bomba que había descubierto esa mañana. Papá retiró su ira hace 6 meses, no para invertir, sino para pagar las deudas de juego de Brandon. Mentirosa, chilló papá, pero su voz se quebró. Aquí están los estados de cuenta bancarios, dije, lanzando otra pila sobre la mesa. Los dejaste en el estudio, papá. Hice copias. Tienes menos de $5,000 a tu nombre. No puedes permitirte ayudar a Brandon. No puedes permitirte el bebé. Por eso tomaste mi auto. Ibas a dejar que Brandon lo condujera. Y cuando inevitablemente lo chocara o fuera confiscado, ibas a hacerme sentir culpable para que yo asumiera el costo porque la familia ayuda a la familia. El silencio ahora era pesado, sofocante. El tío Dave estaba leyendo los estados de cuenta, su rostro palideciendo. Miró a mi padre. Richard, ¿es esto cierto? Me pediste prestados $4,000 el mes pasado para reparaciones del hogar. Eso fue para Brandon. Papá no respondió. Se desplomó de nuevo en su silla, pareciendo de repente muy viejo y muy pequeño. Me volví hacia Brittany. Estaba temblando, sosteniendo su estómago. Brittany, dije, mi voz suavizándose. Te están usando. Están usando al bebé.
Ven a ese niño como un punto de influencia para obtener dinero de mí, de Dave, de cualquiera a quien puedan hacer sentir culpable. Brandon fue al casino anoche. No estaba consiguiendo suministros. Estaba llevando mi auto al casino con dinero que probablemente robó de tu bolso. Brittany soltó un sollozo ahogado. Él tomó el dinero de mi renta. Dijo que lo necesitaba para el abogado para arreglar su licencia. No hay abogado, dije gentilmente. Y no hay licencia. Es suficiente, chilló mamá, abalanzándose sobre mí. El tío Dave la atrapó por el brazo, reteniéndola. Es suficiente, Mary, dijo el tío Dave, su voz baja y peligrosa. Es suficiente. Brittany miró a mis padres. Miró el expediente en la mesa. Luego me miró a mí. Está realmente en la cárcel, susurró. Sí, dije. Por robo mayor de auto, y no voy a pagar su fianza. Si lo hago, no aprende nada. Si lo hago, sigue conduciendo. Y la próxima vez podría matar a alguien. Tal vez incluso a ti o al bebé. Brittany respiró hondo. Se limpió la cara. El miedo en sus ojos fue reemplazado por una fría comprensión. El hechizo se había roto. Necesito que me lleven, dijo a la habitación. Necesito ir a casa de mi hermana en Ohio. No puedes irte, gimió mamá. Llevas a mi nieto. Llevo a mi hijo, espetó Brittany, su voz sorprendentemente fuerte. Y no lo voy a criar rodeado de mentirosos y ladrones. Me miró. ¿Puedes llevarme a la estación de autobuses? Haré algo mejor, dije, recogiendo mi bolso. Te llevaré a Ohio, pero nos vamos ahora mismo. Me volví hacia mi padre una última vez. No me miraba. Estaba mirando el suelo, la ilusión de su poder destrozada por el peso del papel y la verdad. Voy a presentar una orden de restricción mañana, le dije a él. Contra ti, mamá y Brandon. No vengan a mi casa. No me llamen. Si lo hacen, haré que los arresten por acoso. Querían mis activos. Acaban de perder el más grande. Salí por la puerta. Brittany me seguía de cerca. Mientras salíamos al aire fresco de la tarde, escuché la explosión de argumentos estallando dentro de la casa. El tío Dave gritando sobre su dinero. La tía Karen exigiendo respuestas. Sonaba como música. El viaje a Ohio fue largo, silencioso y necesario. No hablamos mucho durante la primera hora. Brittany lloró silenciosamente en el asiento del pasajero del auto alquilado, llorando la vida que pensaba que estaba construyendo. La dejé llorar. Conocía ese dolor. Yo también estaba de luto. No por un novio, sino por los padres que deseaba tener en lugar de los que me tocaron. En algún lugar alrededor de la frontera estatal, ella habló. Gracias, dijo, su voz ronca. Por decirme. ¿Sabía? Sabía que algo estaba mal, pero quería creerle. Todos lo hicimos, dije. Está diseñado de esa manera. El sistema solo funciona si todos jugamos nuestros papeles. Yo simplemente dejé de jugar el mío. La dejé en la casa de su hermana a las 2 de la madrugada. Su hermana, una mujer de aspecto feroz en pijama, me abrazó en el porche. Le salvaste la vida, susurró. Si él la hubiera estado llevando por ahí. Cuida al bebé, dije. Y asegúrate de que el nombre de Brandon no esté en el certificado de nacimiento hasta que demuestre que es un padre, no un dependiente. Conduje de regreso sola. El agotamiento era profundo, instalándose en mis huesos, pero mi mente estaba clara como el cristal. Las siguientes semanas fueron un borrón de burocracia legal. Pero por primera vez en mi vida, la navegué sin miedo. El oficial Thompson cumplió su palabra. La evidencia del fraude de seguros ocultar el vehículo destrozado mientras afirmaban que era una falla mecánica, y potencialmente cobrar un pago que no habían usado para reemplazar el auto desencadenó una investigación. Mis padres enfrentaban cargos potenciales propios, o al menos, una recuperación financiera que los dejaría en la indigencia. Brandon no obtuvo fianza. Con el DUI previo, la licencia suspendida y el valor puro del vehículo robado, el juez fijó la fianza en $50,000. Mis padres no podían pagarla.
Yo ciertamente no lo hice. Se sentó en la cárcel del condado durante 3 meses esperando el juicio. Eventualmente, aceptó un acuerdo de culpabilidad, 2 años de libertad condicional, rehabilitación obligatoria y restitución. Pero la restitución era una broma. No tenía dinero. La verdadera justicia vino del silencio. Seguí adelante con la orden de restricción. El juez la otorgó fácilmente después de escuchar las amenazas que mi padre había hecho en el correo de voz que guardé. El papel legal era un escudo delgado, pero era simbólico. Era la línea en la arena. Recuperé mi auto 10 días después del incidente. Fui al depósito para recuperarlo. Estaba polvoriento y el interior olía levemente a cerveza rancia y a los cigarrillos baratos de Brandon. Me senté en el asiento del conductor agarrando el volante. Pensé que me sentiría sucia. Pensé que querría venderlo para purgar el recuerdo. Pero mientras encendía el motor y sentía ese ronroneo familiar y poderoso, me di cuenta de algo. Este auto no estaba manchado. Era un sobreviviente, como yo. Lo llevé a un detallado profesional. Hice que fregaran cada pulgada de él. Hice que lavaran las alfombras con champú y acondicionaran el cuero hasta que oliera a dinero nuevo y libertad. Cuando lo conduje a casa, lo estacioné en el camino de entrada. Me quedé allí por un largo tiempo mirándolo. Mi teléfono no sonó. Mis padres estaban demasiado ocupados peleando entre ellos, con el banco y con los investigadores de seguros como para acosarme. El tío Dave los había cortado. La familia extendida, viendo finalmente el parasitismo financiero por lo que era, se había retirado. Estaba sola. Pero por primera vez en 29 años, estar sola no se sentía como un castigo. No se sentía como si fuera la pieza sobrante del rompecabezas familiar. Entré en mi casa tranquila y limpia. Abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Me serví una copa y me senté en mi patio, mirando la silueta de mi auto contra las luces de la calle. Había perdido a un hermano. Había perdido a mis padres. Había perdido la ilusión de una red de seguridad. Pero había mantenido mi dignidad. Había protegido mi futuro. Y lo más importante, finalmente había aprendido la lección más cara de mi vida: no puedes prenderte fuego para mantener a otros calientes, especialmente cuando ellos son los que sostienen los fósforos. Tomé un sorbo de vino. Sabía a victoria.